Amén. Entonces, ¿cuándo están felices de poder estar aquí hoy? El domingo, las primicias para el Señor. Esto es ofrenda. Usted sabe que cuando nosotros venimos al culto, estamos dando nuestra ofrenda también a Dios de algo más valioso. Usted sabe que, yo sé que parece pesado este término, pero usted sabe que lo que hace su patrón, la empresa que usted trabaja, él no le paga no solamente por su trabajo, él le paga por su vida, porque usted está gastando 8 horas o 10 o más horas de su vida en una empresa. O sea, uno piensa que solamente trabajar, en verdad, la empresa le está pagando por su vida. Son 8 horas de su vida que usted está perdiendo dedicándosela a un trabajo. No sé si alguna vez usted paró para pensar desde ese punto de vista. Si usted suma 20, 30 años de que trabajó y se jubiló, ¿cuántos años de vida usted entregó para una empresa, para un trabajo, para un patrón? Entonces, en verdad, muchos lo ven así, el punto no es, me pagan por mi trabajo, en verdad están pagando por su vida. 8 horas de su vida se están, 8, 9, 10 y algunos más se está yendo en eso y no vuelve atrás, no se recupera. Entonces, vio la importancia, alguien le paga por su hora cuando usted va a trabajar, por su vida le están pagando. Y ahora entonces cuando nosotros venimos al culto, estamos haciendo que, Señor, el mundo me paga para yo darle mi tiempo, pero yo estoy ofreciendo al Señor mi tiempo como una ofrenda. Estoy dando las primicias de la semana. El patrón después me gasta toda la semana, me toma no sé cuántas horas, ¿verdad? La persona dan 8, sería por semana. Quien trabaja de lunes a viernes son cuántas horas, 8 por 5, 40 horas que uno le entrega al trabajo a veces, ¿verdad? Y a veces 2 horas para el Señor son difíciles. Entonces, que a cada día nosotros podamos reflexionar en qué es más importante en nuestra vida y darle lo mejor al Señor, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, estamos en el culto aquí, ¿verdad? Estamos diciendo al Señor, esta semana, lo primero y lo bueno de ser el culto de mañana es eso, que es más primicia todavía. Usted se levantó, algunos tomaron café, desayunaron, algunos ni desayunaron, ¿verdad? El domingo duerme hasta un poquito más tarde. Pasa que el domingo yo duermo un poquito más tarde. Algunos se levantan y ya salen corriendo para aquí. ¿Y de quiénes son las primeras horas de su vida? Del Señor. O sea, es primicia. ¿Usted piensa que eso es neutro, neutral, neutro? Nada en esta vida es neutro. Todo tiene una consecuencia. Todo produce, va a traer un resultado. Principalmente en el mundo espiritual. Amén. Y yo quería compartir una palabra ya. Hablamos de la ofrenda de las primicias, los hermanos ya saben. Si no tiene, si no trajo, ore. Todavía tenemos todo el mes de enero, febrero, y bueno, tal vez el Señor le da más adelante. Cuando el Señor coloca en su corazón, te trae, ¿verdad? Amén. La ofrenda de las primicias es importante. La palabra yo quería compartir, tiene uno de los puntos importantes, una creo que fue la que compartimos en Año Nuevo, que el punto es parecido, pero tiene que ver con fundamentos. 3, yo voy a hablar sobre 3, así que ella tiene una idea que van a ser 3 puntos, que no son 7, 8, son 3, ella tiene la idea. 3 fundamentos para el año de la casa llena. Dijimos, tenemos una palabra, este es el año de la casa llena. Tenemos una palabra, pero ¿qué es lo que sucede? Como dijimos en otros cultos, todos los años nosotros tenemos una palabra que nos define como iglesia. Tenemos una palabra y durante el año caminamos atrás de esa palabra. Yo quería contar un testimonio aquí. Cuando nosotros, ¿verdad? Para explicar justamente cada palabra cada año, porque algunos hermanos son nuevos en nuestro medio, algunos tienen más tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros, usted sabe que mi esposa demoró 8 años para tener hijos, 8 años para quedar embarazada, no quedaba, buscamos hijos durante 8 años y no venían. ¿Cuándo vino después de 8 años intentando? Cuando vino el primer embarazo de mi esposa, la primera ecografía que hacemos, el médico nos dice, hay algo extraño. No, la primera era placenta, no sé si se dice así, aquí en Uruguay.
placenta previa. O sea, el bebé se está formando fuera, un poco fuera del útero, y eso muchas veces puede dar un aborto, porque el bebé está creciendo, o sea, el embrión se está formando un poco fuera del útero, más para afuera. Entonces, cuando crece, comienza a crecer, se puede formar lo que es conocido como un aborto espontáneo, un aborto que sucede. El médico dice, bueno, vamos a esperar, es común, sucede mucho en eso, pero vamos a esperar un poco más, venir después de tantas semanas y vamos a hacer otra ecografía para ver si el bebé volvió en el lugar, si no va a tener que hacer, como se dice, todo el embarazo, tenés que hacer ese reposo, si no puedes tener un aborto. Cuando vuelve de nuevo, el bebé había vuelto al lugar, estaba todo ok, pero el médico dice, pero ve algo extraño, no se ve el tórax, no se ve el corazón o las válvulas del corazón. Imagínense una mujer embarazada, esperó 8 años el embarazo y que el médico, el especialista le diga eso. Le da esa noticia, bueno, tenemos que hacer otra ecografía, 5 ecografías durante el embarazo. ¿Qué mujer? 5 ecografías. Toda la ecografía era una noticia mala. Por último, el corazón, el tórax, que no se estaba creciendo. Por último, la última ecografía era que el cuerpo de la criatura estaba, por ejemplo, de un tamaño, vamos a suponer, que estaba en 40 semanas, estaban 30 semanas ya de embarazo. Creo que supuestamente son 40 semanas más o menos, ¿verdad? Que dicen. Estaba en 30 semanas, en 30, 34 semanas, y según los médicos el cuerpo tenía el tamaño de una criatura de 30, estaba en 36 semanas, tenía el tamaño de una criatura de 30 semanas el cuerpo, o 34, y la cabeza tenía el tamaño de una criatura de 30 semanas, o sea, la cabeza no estaba creciendo, y el cuerpo no estaba creciendo, y había paralizado el crecimiento del bebé. Esa es la última ecografía que habían hecho. Y todas las veces que íbamos al médico, ¿qué es lo que sucede? Todas las veces nosotros declaramos que no. En el nombre de Jesús está reprendido, nuestro bebé es perfecto, porque esperamos 8 años, porque se lo pedimos al Señor, y todo lo que Dios hace es perfecto. Dios nos va a dar un hijo perfecto, no aceptamos. La última ecografía, que fue esa, que la cabeza estaba más chica que el cuerpo, ahí el médico manda entonces para una clínica especializada en Miami, donde estamos hablando de Estados Unidos, la tecnología, mejor tecnología. Era una clínica en Miami especializada en ecografía. Esa clínica hacía la ecografía, era especializada en eso. Entonces el resultado de esa ecografía era exacto. Por causa de todos esos problemas, el médico lo manda para Miami a hacer una ecografía en una clínica especializada en ecografía. Cuando Cristiano llega allá, el médico va caminando así por el corredor y había una niña que era una cosa extraña de ver, porque el cuerpo tenía como 2 años la niña, el cuerpo era de 2 años, pero la cabeza parecía un muñeco chiquita, quedaba extraño aquella imagen. Y el médico va y le dice a Cristiane, todavía yo no había ido con ella, le dice, el caso de tu hija, ya sabía que era una nena, es más o menos un caso parecido a ese. ¿Viste la niña que está en el corredor? O sea, el diablo hablando hasta el último momento. Si un especialista, si una clínica especializada en ecografía le dice que es eso, ¿qué es lo que usted dice? Es eso. Pero nosotros hasta último momento que dijimos, no es eso, no es en el nombre de Jesús, no va a ser porque nuestro Dios nos da todo perfecto y lo que Dios hace es perfecto. Hasta el último momento declaramos, los médicos dijeron eso, los especialistas dijeron eso, tuvieron que hacer que el parto sea, anticipar el parto. Cuando nuestra hija nació, que es Luisa, que ustedes la conocen, perfecta, nació perfecta. Mentira todas esas cosas. Y usted dice, no, pero se equivocaron los especialistas. La clínica especializada en ecografía en Miami se equivocó. ¿Será que fue eso? ¿Será que yo si hubiese aceptado eso, probablemente mi hija corría el riesgo de nacer con esa enfermedad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos una palabra, Dios nos dio una palabra, nos iba a dar hijos, nos dio antes de nosotros de mi esposa quedar embarazada. Antes nosotros tardaron 8 años para cumplirse la promesa,
Y cuando la promesa se cumplió, nosotros creíamos la promesa completa. O sea, Dios prometió, tenemos una palabra de Dios, vamos a seguir esa palabra y no nos vamos a desviar ni a izquierda ni a derecha, porque esa es la palabra. Estamos aquí, no importa lo que la clínica diga, no importa lo que lo especial. Pero son especialistas, no me importa. Mi Dios es más especialista que cualquier especialista. Mi Dios es el que define las cosas. ¿Por qué? Porque no andamos en el punto de vista natural. Y así sucedió. Si yo hubiera aceptado, entonces, ¿qué es la palabra que cada año nos define? Tenemos la palabra y usted sigue atrás. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces en la vida de las personas no sucede. Porque el primer problema, desiste, quita los ojos de Jesús. Pedro tenía una palabra. El Señor le dice, Pedro, ven. Cuando Pedro comienza a caminar por las aguas, que era un milagro, era algo sobrenatural, era algo contrario a lo que el mundo dice, contrario a lo que la economía dice, contrario, él sale y comienza a caminar por encima de las aguas. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando él quita los ojos de Jesús, se hunde. ¿Por qué? Porque quitó los ojos de Jesús y lo colocó en las circunstancias. Entonces eso sucede en nuestras vidas. Como dijimos, tenemos una palabra y es el pasaje que acabó de leer Juan, el versículo 10 dice así: cuando Jehová, Deuteronomio 6, 10, creo que es 10 y 11 o 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, era 6, 10, 11, yo tengo 10 aquí. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate. Repita conmigo, cuídate. Cuídate. Repita conmigo, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Como dijimos la semana pasada, lo que repitió Juan aquí, Dios estaba sacando al pueblo de Egipto y le dice, miren, yo los voy a sacar de Egipto, pero los voy a llevar a un lugar donde va a ser diferente. O sea, mi manera de operar en la vida de ustedes es diferente a todo lo que ustedes estaban acostumbrados en el mundo. Como dijo la palabra ofrenda, Juan, es diferente. ¿Verdad? Muchas veces nosotros venimos a la casa del Señor, venimos a la iglesia y continuamos aplicando las mismas técnicas que funcionaban en el mundo. Antes de conocer al Señor, traer agua del Nilo y regar las plantas funcionaba. Pero ahora, cuando conocemos al Señor, cuando salimos de Egipto, cuando estamos en Canaán no hay río. En Canaán no hay agua para sacar. Si usted quiere aplicar la forma de plantar de Egipto, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la forma de Dios no es la forma del mundo. Si usted quiere aplicar las técnicas naturales del mundo en su caminar con Dios, le va a ir mal. Porque Dios dice, el agua va a venir del cielo. O sea, van a tener que esperar de mí. Van a tener que depender de mí. Y Jesús, la palabra entonces de Dios es que Él nos daría cosas, el año de la casa llena, que Dios nos daría cosas muy buenas, dice aquí, ¿verdad? Las casas eran buenas, las cosas eran buenas. El Señor dice que nos daría un año lleno de cosas buenas, porque eso es lo que Dios tiene para nosotros, cosas buenas. Mateo 4:10, cuando Jesús fue a ser tentado, ¿qué es lo que dice Satanás? Si en verdad eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús, ¿qué fue lo que le citó a Satanás? Le citó la palabra de Dios, le citó Deuteronomio, ¿verdad? Uno de los 10 mandamientos. Jesús le dice, y al final, cuando Satanás lo tienta, mirá, si todo, mirá, lo llevó a un lugar alto, le mostró todos los reinos, dice, mirá, si postrado me adorares, yo te daré todos estos reinos que me fueron dados. Son míos porque me fueron dados. O sea, el hombre pecó, eran de él, pecó y ahora son míos. Yo te los voy a dar. Satanás no estaba mintiendo. Todos los reinos son de él. Aquí en la tierra, quien opera es él. Entonces los reinos eran de él. Pero Dios le dice, vete. Mateo 4:10. Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está,
al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. ¿De dónde sacó Jesús esta palabra? Deuteronomio 6:13. Deuteronomio 6:13 dice así: a Jehová tu Dios temerás y al solo servirás y por su nombre jurarás. Jesús tomó Deuteronomio 6:13 y se lo dijo a Satanás, pero Jesús reemplazó una palabra. ¿Cuál fue? Deuteronomio decía: a Jehová tu Dios que temerás y solo a Él servirás. O sea, vas a tener que temer a Dios y solo a Él lo vas a servir. Jesús cambia la palabra, o sea, cambió el significado y le dice: al Señor tu Dios que adorarás y solo a Él servirás. ¿Por qué? Es que Jesús reemplazó la palabra temer para adorar. Porque hay algo poderoso, ¿verdad? En la adoración, ¿verdad? Cuando nosotros adoramos, la promesa de Dios se cumplen en nuestra vida cuando nosotros adoramos a Dios. ¿Y qué es adorar a Dios, Señor? Está todo mal, porque a veces nosotros pensamos que adoración es cantar. Te adoramos, Señor, te adoro, te adoramos, nos rendimos. Adorar no es solamente cantar. Te puede estar cantando aquí, Señor, quiero conocerte. Y ahí de repente usted está cantando, ay, el lunes tengo que pagar la cuenta, ay, ¿cómo voy a hacer? Ay, mañana me quedé, se me rompió la moto, el auto y tengo que ir a trabajar, ¿y cómo hago? Cada día, no, cuando llegue la llevo al mecánico. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Está cantando, pero la alabanza sale de su boca para afuera, ¿verdad? Alabar es mucho más que cantar. La Biblia dice que Abraham alabó al Señor, esperó en el Señor, dando glorias a Dios. Y la promesa del Hijo se cumplió. ¿Cómo era que Abraham daba gloria a Dios? Él iba en la calle, como muchos pentecostales, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Está reprendido en el nombre. O sea que Abraham decía eso. ¿Cómo era que Abraham daba gloria a Dios? Señor, estoy envejeciendo, me estoy muriendo, pero vos dijiste me iba a dar un hijo. Señor, ya estoy, mi esposa es estéril, ya está con 90 años, no es una joven. Y si fuera joven es estéril. ¿Cómo me va a dar un hijo? Ahí llega a los 100 años y dice, Señor, ahora sí, mi esposa era estéril. De edad, porque Abraham es delicado todavía, dice, mi esposa es de edad avanzada, los hombres tenemos que aprender con Abraham, mi esposa es de edad avanzada y yo soy viejo. Imagínense si Abraham hubiera dicho, mi esposa es una vieja y yo soy un viejo. Cuando llegaba en casa se llamaba lío. Pero él dice, mi esposa es de edad avanzada y yo ya soy viejo. ¿Cuándo llegó a los 100 años? Hoy sí, Señor. O sea, no, pero en el Antiguo Testamento los hombres tenían más vigor, más resistencia. Era hombre, 100 años. O sea, ahora sí, Señor, se terminó. Dios dice, bueno, ahora sí. Cuando se terminó todo para vos, cuando llegó tu fin, cuando llegó tu límite, ahí yo entro. Es por eso que muchas veces Dios no puede entrar en nuestra vida y operar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos igual ahogados, dando abrazada. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Él? Ahora cambiaron la palabra para guarda-vida, ¿verdad? Ya no es más salvavidas como en nuestra época. Ahora la guardan, antes la salvaban. Ahora tenemos que cuidar. ¿Qué es lo que tiene que hacer un guardavidas, un salvavidas cuando una persona se está ahogando? Él tiene que ir. Usted piensa que la va a socorrer enseguida, no la socorre. Él no la socorre. Él tiene que esperar que la persona se pierda, se empieza a ahogar, que pierda la fuerza y normalmente se desmaya, para ahí sí agarrar y sacarla. ¿Por qué? Porque si el salvavidas se tira a intentar sacar a la persona mientras está en el desespero, los dos se hunden. Entonces él tiene que dejar que la persona se canse para después sacarla. ¿Verdad? Muchas veces Dios hace eso. ¿Verdad? Dios espera que nosotros demos abrazada. Cuando nosotros nos cansamos, ¿qué es lo que hace Dios? Ahora sí, se está luchando, no puedo. O sea, vos no me dejás entrar, vos no me dejás operar. Y aquí entonces la palabra de Dios, cuando nosotros adoramos a Dios. ¿A qué adorar? Señor, no veo, no sé qué es lo que va a suceder, la cosa está fea, pero yo espero en vos. O sea, si vos no sé,
yo no voy a hacer, yo no puedo, no consigo. Y ahí, ¿sabe lo que sucede cuando nosotros decimos eso? Dios interviene. Muchas veces Dios está como el salvavidas, esperando que usted se canse de bracear y decir, Señor, tomá, resolvelo vos. Ahí está, eso era lo que yo esperaba, pero tenías que haberlo hecho antes. No tenías que llegar a este punto. Amén. Y ahí entonces esos fundamentos para que esa palabra se cumpla. El primer punto es, y lo dijimos en unas palabras, yo creo que fue la del Año Nuevo, es siga al buen pastor. Siga a Jesús, el buen pastor. Juan 10:4 dice así, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, él dice, están los asalariados y está el ladrón. El asalariado cuando le toca a las ovejas no le importa. ¿Por qué? Porque él es asalariado. El ladrón la roba. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas. Y las ovejas conocen su voz y lo siguen. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Entonces, si Él es el buen pastor, nosotros necesitamos seguir al buen pastor. Es que muchas veces nosotros no escuchamos la voz del buen pastor. ¿Verdad? El buen pastor, usted ya dijimos aquí, creo que fue la semana atrás, usted puede entrar en el YouTube, entre en el YouTube y coloque así, ovejas siguiendo al pastor. Y ahí usted va a ver en algunos países videos que hicieron, había un hombre en un lugar turístico, una chacra en Europa, ¿verdad? Había un campo lleno de ovejas y había el pastor. Y le decía a los turistas, estaban todos los turistas, miren cómo yo llamo a la oveja. Póngale que era un ruido, un silbido que hacía una palabra tipo me, una cosa así. Digan, repitan, llamen a las ovejas. Y ahí venían los turistas y decían me, un ejemplo. Cuando llegó el buen pastor, dice, bueno, presten atención ahora. El pastor decía lo mismo que decían las personas, decían me. Cuando él decía así, eran pero cientos y cientos de ovejas, todas venían corriendo a donde estaba el pastor. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchas veces nosotros nos distraemos un poco porque hay muchas voces hablando en nuestra vida. Está la voz de nuestra carne, está la voz de Satanás, la voz del mundo y está la voz de Dios, pero muchas veces oímos tantas voces. Ya veo cuando nos hablan todo el mundo a la misma vez. Pará. Déjame escuchar a Juan primero, que Juan quiere decir una cosa. Si todos hablan a la misma vez, no lo voy a escuchar. Entonces, muchas veces hay muchas voces hablando a nuestra cabeza. Pero nosotros tenemos que decir, para un poquito. Hablar, Juan, ¿qué quiere decir? Y ahí, ¿verdad? Muchas veces necesitamos decirle a las voces en nuestra cabeza, paren. Y escuchar al buen pastor, Señor, ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿A dónde quiere que yo vaya? Guíame. Jesús dice, las ovejas conocen la voz y lo siguen. Nuestro caminar con Cristo, ya lo dice la palabra, es un caminar, es salir de un lugar, ir en dirección a un lugar que el Señor nos quiere llevar, ¿verdad? Pero Él no nos puede obligar. Él simplemente dice, síganme, ¿verdad? Y nosotros, si queremos seguir o no, es nuestra decisión. En Lucas 22:54 dice que cuando prendieron a Jesús, Lucas 22:54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y la Biblia dice así, una palabra que queda, ¡pah!, aparece así en todas las... Y Pedro le seguía de lejos. O sea, Pedro era uno de los discípulos de Jesús. Pedro vio todos los milagros que Jesús hizo. Pedro estuvo 3 años y medio con el maestro, comía, dormía, lo conocía a Jesús, él lo conocía perfectamente. Pero cuando Jesús fue llevado a la casa, fue prendido y fue llevado para ser juzgado, la Biblia dice que Pedro lo seguía de lejos. ¿Verdad? ¿Qué significa eso en nuestra vida? Hay que muchas veces estamos siguiendo a Jesús, pero lo estamos siguiendo de lejos. Muchas veces las personas están siguiendo a Jesús, pero lo siguen de lejos. O sea, lo sigo, pero ¿dónde el pastor me diga que tengo que hacer tal cosa? Terminó. El pastor no dice lo que yo tengo que hacer en mi matrimonio.
El pastor no me dice cómo yo tengo que criar a mis hijos. Epa, pastor, en mi vida mando yo. El pastor no va a solucionar mis problemas. La ropa sucia se lava en casa, fue eso que el mundo le enseñó. Y ahí usted pasa 1001 problemas en su matrimonio muchas veces. ¿Por qué? Porque la ropa sucia se lava en casa. ¿Cuándo? Dios coloca personas en su vida para ayudarlo a ¿qué? A lavar la ropa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cosa, usted está del otro lado de la televisión y decía, ¿cómo va a agarrar un tiro de eso? Pero una cosa es estar en el campo de juego. En el campo de juego usted no tiene visión de todo el panorama. Quien mira la televisión, usted ve todos los puntos. Bueno, muchos están mirando de afuera el partido y muchas veces usted está en el juego y no ve la jugada que podía haber hecho. Entonces, seguir a Jesús significa seguir a Jesús de cerca. Seguir, las ovejas siguen a Jesús. Pedro lo siguió de lejos, ¿verdad? Y muchas veces seguir de lejos nos hace perder aquello que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Nos hace perder aquello que Dios tenía para nuestras vidas. Allí dice en 1 Corintios 14:10, 1 Corintios 14:10 dice, ninguna voz carece de sentido, nada es neutral. Lo que escuches determinará tu fe. Era a partir de aquí. Ninguna voz carece de sentido, nada es neutral. Lo que escuche va a determinar su fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Pero oír que cualquier cosa. Oír el mensaje, creo que la NBI dice, oír el mensaje del Evangelio, oír el mensaje de la palabra de Dios. O sea, no es solamente oír palabra de Dios, oír el Evangelio. Oír el Evangelio va a producir fe. 1 Corintios 14:10 dice, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pablo estaba diciendo aquí a los corintios, hay muchos idiomas, hay muchas lenguas, hay muchas voces, pero todas tienen un significado. O sea, todas quieren decir algo, ninguna carece de significado. ¿Qué quiere decir eso para nuestra vida espiritual? Hay muchas voces que estamos oyendo, ninguna es neutra. ¿Verdad? Si usted pasa todo el tiempo oyendo voces negativas, eso va a producir un impacto en su vida. Si usted pasa todo el tiempo oyendo noticias negativas, malas, eso va a producir un efecto en su vida. Si usted pasa todo el tiempo oyendo personas carnales, naturales, negativas, pesimistas, eso va a producir un efecto en su vida. Pero si usted decide oír al buen pastor, oír a Jesús, oír la palabra, oír el Evangelio, eso va a producir algo en su vida. Entonces, decida seguir a Jesús de cerca. Seguir a Jesús de cerca es oír la palabra de Jesús, oír el Evangelio es la palabra de Jesús. Cuanto más usted oye el Evangelio, ¿qué es lo que sucede? Más de Jesús va a oír. Cuanto más de Jesús usted oye, más lo va a seguir. Y va a impedir que las otras voces hablen fuerte. Porque cuando paramos de oír la voz de Jesús, las otras voces se hacen más fuertes. Cuando Juan me está hablando, pero yo lo ignoro, y aquí me están hablando todo el mundo, yo ignoro lo que Juan me está hablando, y le presto atención solo aquí, solo a Marcelo, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a oír lo que Marcelo está oyendo. Por más que lo que él me diga sea bueno, no lo voy a oír porque le estoy oyendo a él. Así sucede en nuestras vidas. Cuando paramos de oír a Jesús, ¿qué es lo que sucede? Oímos otras voces. Y le aseguro que va a tener unas cuantas voces para hablarle en su cabeza. Voces no van a faltar. Todo el tiempo, Satanás, todo el tiempo está atacando su mente con palabras. Todo el tiempo. Y cuando seguimos al buen pastor, decía el Salmo que dijimos la semana pasada, Salmo 65:11, tú has coronado la versión, la Biblia de las Américas, que es lo que está más claro. Tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura. La palabra para grosura es abundancia. En alguna versión dice tus huellas destilan abundancia. Entonces, quiere decir que cuando seguimos a Jesús, ¿qué es lo que hay en el camino que lo seguimos a Jesús? Abundancia. Cuando seguimos el camino que Jesús está siguiendo, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el camino? Abundancia, porque dice que sus huellas
destilan grosura. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy siguiendo las huellas de un camino que alguien pasó. Alguien pasó primero y yo estoy siguiendo las huellas. Es lo que la Biblia dice. Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová yo moraré por largos días. Todo el bien y la misericordia me van a seguir. ¿Qué quiere decir eso? Yo sigo a Jesús. Yo sigo las huellas de Él. Cuando yo sigo las huellas de Él, atrás mío viene el bien y la misericordia. Por eso es que cuando yo salgo del camino y paro de seguir las huellas de Jesús, el bien y la misericordia van a seguir ¿a quién? A Jesús, van detrás de Jesús. Cuando yo entro en las huellas nuevamente, me siguen a mí. Pero cuando yo salgo de las huellas, van a seguir a Jesús, no me va a seguir más a mí. Entonces, como dijimos, siga a Jesús. Otro de los puntos importantes, y ya lo mencionamos aquí anteriormente, es escuche con atención a Jesús. Escuche con atención a Jesús, como decía ahí el Salmo 65:11, tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura. ¿Dónde está? Y tus huellas destilan. Segundito. Ahora sí te vamos a repetir. Amén. Entonces dice, Salmo 65:11, tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura. Entonces, dijimos, escucha a Jesús con atención. Allí en el versículo, en el Salmo 65:11, que leímos, dice, Salmo 65:11 que leímos, tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura. Tú has coronado el año con tus bienes. La palabra bienes ahí tiene que ver con, la palabra grosura tiene que ver con bondad. En el original hay dos palabras. Una que es para bondad, usted se va a acordar después, que es Tov. T-O-W-B, Tov, que significa bondad. Anotala ahí. Y la otra palabra para abundancia es Deshen. Deshen. ¿Verdad? En Isaías 55:2 dice así, ¿por qué gastáis el dinero con lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme, la palabra oírme aquí es llamar, oídme atentamente y comed del bien, o sea, comed del todo es bondad, bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. La palabra grosura, que es abundancia, es Deshen, ¿verdad? ¿Y ahí qué tiene que ver eso? La misma palabra para Deshen, abundancia. Usted sabe que en el original no es como el español. En el español tenemos cantidad de palabras para una cosa sola. En el inglés y en el hebreo también hay una palabra que tiene varios significados. Parece como el inglés. Depende de la aplicación que usted lo coloque. La misma palabra para Deshen, que es abundancia, la misma palabra se usa para cenizas. La misma palabra de abundancia se usa para ceniza. Y usted puede decir, ¿lo que tiene que ver ceniza con abundancia? Es todo lo opuesto, todo lo contrario. No es todo lo opuesto, porque cuando traemos la palabra del Señor para el Nuevo Testamento, para la obra consumada en la cruz, para que haya ceniza, ¿qué es lo que tuvo que haber? Fuego. Para que haya el fuego, ¿verdad? Hay un fuego, el fuego consume lo que se quema y quedan cenizas. Para que haya ceniza, tiene que haber ¿qué? Una obra consumada. O sea, para que haya bondad, para que la bondad en nuestras vidas sucediera, tuvo que haber una obra consumada. ¿Cuál fue la obra consumada? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Es consumado está, o sea, ya está todo hecho, ya está. Por eso, a través de la obra consumada, es que nosotros tenemos la promesa del Señor de que Él nos llevaría por el camino donde abundaría, ¿verdad? Donde habría abundancia. De su huella destilan abundancia, hacia la palabra.
Otro de los puntos también, pase tiempo escuchando a Jesús. Ya veo que todos los puntos están asociados a oír a Jesús, seguir a Jesús. La Biblia dice en Lucas 10:42, el Señor le dijo, pero solo una cosa es necesaria y Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la buena parte? La Biblia dice que Jesús llegó en la casa de Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro. Lázaro había muerto y de repente cuando llega, como toda casa normal, Marta se pone a limpiar la casa, a cocinar, a hacer algo, porque en aquella época no se mandaba un WhatsApp o se hacía una llamada. En mi época funcionaba así. En mi época no existía nada de eso, pero usted estaba en su casa y es horrible, eso es verdad que es horrible. Usted está en su casa, va todo desordenado, da vuelta a la casa, comienza a arreglar. Fulanito, ¿cómo está? Visita que viene y no se va más. Eso era horrible. Gracias a Dios, de las mujeres que lo digan. Los hombres digan, sentate, vení. Y todo bien, yo te mato, ¿qué le hiciste sentarse? ¿Cómo está la casa? Que hubieran avisado primero. Hoy en día se usa así, ¿verdad? Te avisa, puedo ir a tu casa a tal hora. ¿Por qué? Que la persona se programa, arregla. Es mejor. En la época de Jesús no había WhatsApp, no había nada de eso. Jesús llega a visitar y Marta empezó a arreglar, a organizar, a cocinar, a hacer algo. Y de repente llega donde estaba Jesús estresado y no le importaba que era el maestro. Y dice, Señor, mira, María está sentada ahí mientras yo trabajo, decirle algo. Lo que las mujeres dirían, ¿verdad? Reaccionó como una mujer nomás. Que haga algo, ayúdame, mirá, sentado yo aquí trabajando, limpiando, ayúdame. Y de repente Jesús le dice, Marta, Marta, hay muchas cosas para hacer, pero una es necesaria y María escogió la buena parte. Lo que Marta estaba haciendo era importante. Nadie limpia la casa, que a veces las personas hablan mal de Marta. No, que no tenemos que ser Marta. Marta tenemos que ser, sí. Pero hay un tiempo para ser Marta y hay un tiempo para ser María. En este momento, el punto más importante era María. María paró, no me importa. Arreglamos después, organizamos. El maestro, Marta, Jesús está en casa. Si es Jesús, es el maestro. ¿Cómo lo va a dejar? Yo me voy a poner a escucharlo a él. Después haré lo que tengo que hacer. ¿Verdad? Jesús está en casa. O sea, yo quiero oírlo a él. Él eligió la mejor parte. Muchas veces oímos, nos envolvemos con tantas cosas que no nos da el tiempo. Ya vio cuando usted va a orar, dice, bueno, voy a sacar un tiempo para orar. Coloca una alabanza, Señor, te adoro. Gracias por este día. Gracias por la familia, Señor. ¿Qué horas son? Ya son a las 11 cierra. Señor, muchas gracias. Coloco mi casa, mis hijos, mi familia, me bendice mi entrada, mi salida, chao. Y sale corriendo. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas para hacer que nos distraemos. Y el último punto aquí es ver a Jesús. Ver a Jesús allí. Hebreos 12, 1 y 2 dice así. Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Corramos con qué? Paciencia. Una versión dice perseverancia. La carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, mi pregunta es, cuando surgen problemas, ¿a quién ve usted? ¿Para dónde está mirando? ¿Ve los problemas o ve a Jesús en los problemas? Fue Juan que habló ahí al inicio de los hombres que fueron echados en la hornalla de fuego para ser quemados. Había un cuarto hombre, ¿verdad? Las personas estaban mirando y vieron un cuarto hombre. Probablemente ellos estaban viéndolo en medio del fuego. O sea, ni le importó la llama ni nada porque no se estaban quemando, pero estaban mirando a Jesús. ¿Cuándo pasamos por problemas? Cuando usted atraviesa problemas, ¿a quién está viendo usted? ¿Al problema o a Jesús? La Biblia dice, corramos con paciencia la carrera. Todos nosotros tenemos una carrera, ¿vale? Y esta carrera no es el que llega primero, no es el que gana. Esta carrera hay que llegar nomás, ¿verdad? Nuestra carrera hay que llegar. Muchos no llegan, ¿por qué? Porque sacan la mirada de Jesús.
¿Verdad? ¿Cuándo el problema? ¿A quién estamos mirando? La Biblia dice mirando, miramos puestos los ojos en Jesús. Hay una versión que dice mirando firmemente a Jesús. O sea, salí, estoy mirando a Jesús. No me estorbe, pará, salí de aquí. No, pará que estoy mirando aquí. Ya vio cuando usted hace eso, se enfoca en algo y estoy mirando aquello. Papá, pará un momentito. Me partí de fútbol. ¿Verdad? Salga aquí, mijo, salga, déjese. Váyase, después papá le ve, no, que quiero jugar, que va. Sí, agarra. Puesto los ojos en Jesús, o sea, atentamente, con firmeza. O sea, necesitamos ver a Jesús. La Biblia dice allí en Éxodo, y ya finalizamos, Éxodo 14:11, dice así, del 11 en adelante me parece. Éxodo 14:11, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. O sea, el pueblo salió de Egipto, el pueblo salió del mundo, va a atravesar, va a cruzar el desierto y de repente el primer obstáculo, el primer problema, ¿qué es? Mar Rojo. Los egipcios atrás, el ejército grande, los egipcios atrás, y adelante el Mar Rojo. O sea, no hay salida, no hay escapatoria. Y los hebreos hablaron naturalmente. Moisés, nos hubiera dejado servir como esclavos, por lo menos estamos vivos. Ahí vos nos sacás, nos traés a este desierto para que nos maten los egipcios. Ya no estaban matando en Egipto con trabajo, pero por lo menos allá íbamos a morir, no sé, íbamos a durar un poco más, porque esclavos no creo que durase mucho, ¿verdad? Entonces, por lo menos vamos a durar un poco más. ¿Por qué nos sacaste? O sea, ellos empezaron a mirar ¿qué? Problema. El Mar Rojo adelante, problema. Los egipcios atrás, problema. Y Moisés le dice, no teman, estén firmes, vean la salvación. Usted sabe que la palabra para salvación aquí es ¿cuál? Yeshua. Yeshua es Jesús. La palabra Jesús, el nombre Jesús significa salvación. Moisés estaba diciendo aquí, no teman, vean a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Él hará con vosotros algo, porque los egipcios que ustedes ven hoy aquí, nunca más lo van a ver. Vean para Dios, vean la salvación. El pueblo estaba viendo los problemas. ¿Cuándo vemos los problemas? No vemos la salvación. Y Dios quiere mostrar la salvación. Quiere que veamos a Jesús, salvación, es Yeshua, Jesús, quiere que veamos a Jesús, amén. Entonces, como dijimos, cuando surgen los problemas, ¿a quién estamos viendo? Moisés vio a quién. Moisés vio la salvación. Jesús es nuestra salvación. Y salvación no es solamente para la vida eterna, salvación es salvo de los problemas, salvo de las dificultades, salvo de las crisis. ¿Verdad? Salvo de todo aquello que tenemos que enfrentar. Dice Números, aquí encierro, Números 13, 27 al 33. Dice así, les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Dice, le trajeron un racimo de uva, entre 2 hombres tuvieron que traerlo. Y este es el fruto de ella, pero, y ahí ya cuando alguien le habla algo y le dice, qué bueno lo que hiciste, pero, ahí el pero siempre es un problema, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac,
Amelec habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar. O sea, vimos todo el mundo. Y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. El pueblo empezó a decir: vimos esto, vimos el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, vimos torres, ciudad fortificada, vimos torres fuertes, vimos todos los problemas, no se nos escapó un solo problema, nos fijamos en todo detalladamente. Pero ¿quién se olvidaron de ver? Yeshua, salvación, Jehová. Se olvidaron de ver a Dios, quitaron los ojos de Dios. Pero aquí había un hombre, Josué y Caleb, que Josué enseguida hizo callar. ¿Por qué? Ya lo dijimos en otras palabras, porque las palabras negativas contaminan, las palabras de desánimo contaminan, las palabras pésimas contaminan, ¿verdad? Por eso es que Caleb dice: cállense, porque más el que está, más podremos nosotros que ellos. Pero, dice el versículo 31, más los varones, más, pero, nuevamente, los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Pare de hablar mal entre los hijos de Israel. Pare de hablarle mal a las personas. Pare de hablar problemas. Pare de hablar. Imagínense si todos nosotros vamos a hablar nuestros problemas. Hablen, sepa dónde hablar, sepa con quién hablar. Si me lo habla a mí, sean bienvenidos. Yo soy el pastor, pueden traer sus problemas. Sí, el pastor, estoy para eso. Pero cuidado con quién habla, cuidado dónde habla, ¿verdad? Cuidado. ¿Por qué? Que problemas contaminan. Yo a veces tengo mucho cuidado a veces decirle cosas a mi esposa, porque yo sé que a veces puedo abrir la boca y lo que yo estoy atravesando, ¿verdad? Una crisis interior, un problema mío, puedo contaminarla a ella. Entonces hay veces que digo: Señor, ¿digo o no digo? ¿Hablo con ella o no hablo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces esas palabras pueden hacer mal. Entonces, nuestras palabras es así: cállense, porque Él está con nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos a reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Es interesante que en ningún momento vieron a Dios. En ningún momento vieron la salvación. Vieron gigantes, todo detalladamente, pero no vieron. La Biblia dice allí, en Números 13:30, que leímos ahí recién: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, apúrense a subir antes que sean contaminados, vamos corriendo. ¿Se acuerdan cuando David fue a enfrentar al gigante Goliat? ¿Qué es lo que hizo? Lo atacó corriendo. ¿Por qué? Porque si él paraba a escuchar al gigante un poco, él podría contaminarse, podría dudar. Por eso que él atacó enseguida: vamos corriendo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es demasiado fuerte para nosotros. O sea, ¿quién vio? Caleb y Josué. Establece que Caleb dice: nuestro Dios nos prometió, si nuestro Dios, el Señor, se agradare de nosotros, Él nos va a dar esa tierra prometida. Y esos gigantes van a ser pan comido para nosotros, porque Dios está con nosotros. O sea, de la boca tres veces cuando da la respuesta, Caleb menciona a Dios. O sea, él mencionó más de una vez. ¿Por qué? Porque Caleb estaba viendo a Dios. Caleb y Josué estaban viendo a Dios. Los hombres estaban viendo ¿a quién? Los problemas. Entonces, este es el año 2023. Pero si nosotros queremos aquí tomar pose de las promesas del Señor, necesitamos primero seguir al buen pastor, escuchar con atención la voz de Jesús, el buen pastor, pasar tiempo escuchándolo al buen pastor, a Jesús, y ver a Jesús. Aquellos hombres vieron todo menos a Jesús. Y la Biblia dice que Dios después dice: todos van a morir en el desierto.
por causa de sus palabras. O sea, ¿quién condenó a aquellos hombres? No fue Dios. Dios lo iba a hacer entrar en la tierra prometida. Colóquese en pie. Dios lo iba a hacer entrar en la tierra prometida. Fue Dios que los condenó. Dios es malo, nos hizo morir en el desierto. Dios nos dijo que nos iba a llevar a la tierra prometida y mintió. ¿Por qué que Dios no nos hizo entrar a la tierra prometida? Mintió, morimos todos en el desierto. ¿Fue Dios que nos mató en el desierto? ¿O fueron las actitudes? Dios dice, por causa de sus palabras van a ser juzgados. Les va a suceder como ellos dijeron. Ellos dijeron que los iban a matar, que iban a morir, que no iban a entrar a la tierra prometida. Sus palabras los condenaron. Pero a Josué y Caleb, por cuanto hubo en ellos un espíritu diferente, ellos entrarán en la tierra prometida. O sea, ¿qué es lo que nos hace entrar en la tierra prometida? Un espíritu. ¿Y qué es espíritu? Un espíritu diferente. ¿Cómo se manifiesta ese espíritu? A través de palabras. Basta solamente yo comenzar a hablar aquí palabras negativas y todos quedan contaminados. Un espíritu, palabras, malas noticias, palabras negativas, es un espíritu y contamina. Pero también es un espíritu hablar que las promesas del Señor. Cuando yo estoy aquí empiezo a hablar, vamos a conseguir, es promesa, tenemos una palabra. No vemos, yo no veo, pero el Señor dijo, como decía Josué y Caleb, vemos gigantes, vemos problemas, pero Dios dijo que nos iba a dar. Si Dios dijo que nos íbamos a dar, vamos, entremos, vamos juntos, no pare, no desista, vamos a tomar pose de la promesa. Y ahí cuando usted comienza a oír esa palabra, cuando comienza a oír la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Respira a fondo, bueno, vamos, sigamos, vamos a seguir, no voy a parar, Dios me dijo. Amén. ¿Cuántos tienen una palabra de Dios para este año? Amén. ¿Cuántos tienen agárrense firmemente esa palabra? Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que colocó esa palabra en su corazón, es Jesús y Él no va a fallar. Amén. Si Él le dio la palabra, ya tiene esa palabra. Vamos a orar en este momento.